Hola, Dios te bendiga. Soy Andrés Quijano y por la gracia de Dios, el líder de este espacio llamado Inspira Podcast. Un espacio en donde cada persona o cada proyecto nos cuenta desde su origen hasta el presente sus vivencias y su experiencia y de cómo Dios de alguna manera incide en alguna etapa de su vida o de cómo Él permitió la apertura y desarrollo del proyecto. Quédese con nosotros, póngase cómodo, compartamos un momento donde aprenderemos de una historia que va a ser contada por nuestros invitados. Y para este noveno episodio de Inspira Podcast hemos decidido darle un vuelco a nuestro formato, ya que en esta ocasión nos hemos permitido conversar sobre un testimonio con un pastor invitado junto con su esposa acerca de cómo Dios, de una manera sorprendente, les permite en más de 3 o 4 ocasiones devolverle la vida. Y para nosotros, aunque nos pueda tomar por sorpresa, para Dios es algo normal, porque Él es todopoderoso y seguramente en esta ocasión no habrá espacio para poder interrogar de las preguntas que siempre normalmente hacemos, porque nos parece sorprendente de principio a fin cómo empezó todo siendo realmente un problema muy grave, pero que al final de todo Dios termina dándole un giro de 180 grados y que hoy podamos testificar y de esa manera poner en conocimiento de ese Dios que hace milagros al día de hoy. Que eso nos permita aumentar nuestra fe y seguir creyendo que Él sigue haciendo milagros y que para Él nada es imposible. En esta ocasión me acompaña el pastor, el hermano Jaime Sánchez, junto con su abnegada esposa, la hermana Flor María Paredes, a quienes de verdad les agradezco el haberme acogido aquí en su casa en la ciudad de Barranca Bermeja, más precisamente en donde ahora están pastoreando en la congregación de IPUC Laureles, más exactamente un poco vía corregimiento al centro de Barranca, al centro de Ecopetrol. Así que hermano Jaime, pues agradecerle su espacio, de poder a minutos incluso del servicio juvenil sacar el espacio, que ha sido difícil, pero que bueno, Dios nos ha permitido el podernos juntar para hacer este podcast especial, por decirlo así, y más que conocer de pronto los gustos, que de pronto esta vez no va a ser tan indispensable o de pronto importante como lo que Dios ha hecho y contarnos bien, porque nos parece fascinante. Y junto con la hermana aquí también, contarnos como desde usted como la primera persona y ellos como los testigos de eso que Dios hizo, porque realmente Dios resucitarlo 4 veces, la verdad, no, es algo de definitivamente dar gracias a Dios y darle alabanzas por lo que ha hecho. Entonces, quiero que nos cuente un poquito cuánto llevan de ministerio, de casados y pues proseguir con ese relato fascinante. Así que yo sé que más de uno que está escuchando en este momento va a querer oír con este preludio tan largo, perdóneme, pero no voy a hablar mucho. Seguramente ellos van a tomar el protagonismo de todo este podcast. Así que en situaciones concretas van a haber una o dos preguntas, pero por lo demás ellos van a contarnos a detalle. Así que este micrófono es suyo, hermano Jaime y hermana Flor, para que nos cuenten a detalle de todo ese proceso tan potente que Dios ha hecho con ustedes. Dios me les bendiga a todos los que a través de este buen trabajo que se esté realizando para aumentar la fe y el conocimiento de este Dios soberano, nos puedan escuchar. Me alegra saludarles, soy el pastor Jaime Sánchez, casado con la hermana Flor María Paredes hace 32 años, ya con casi 19 años de ministerio por la gracia del Señor, que por ahora pues estamos administrando la iglesia en Los Laureles, Barranca Bermeja. Y bueno, sí, gracias a Dios, es la obra de Dios y su poder el que me tiene aquí con vida y para poder contar lo que Dios ha hecho en mí y en mi familia.
gloria al Señor. En el año 2021, por el mes de mayo, me infecté precisamente con el virus del COVID. Y bueno, pensamos en primera instancia que lo podíamos pasar como muchos lo pasaron en su apartamento, en su casa. Y bueno, pensamos lo mismo que precisamente lo podíamos hacer. Pero resulta que no. Un miércoles, tipo 6 de la tarde, se fue la luz y el concentrador de oxígeno que tenía se apagó. Bueno, llegó la luz nuevamente, la pusieron como por media hora y se volvió a ir. Y se fue por un buen tiempo, llegó y volvió y se fue a ir. Y eso complicó mi respiración a tal punto que sí pude sentir de que ya no era capaz más. Entonces, con la familia, con mi esposa, con mi hijo, tomamos la decisión de llamar la ambulancia y dirigirnos a la clínica precisamente para entrar por urgencias. Y cuando ya entramos allí a la clínica por urgencias, entonces nos dimos cuenta de ese momento tan terrible que muchos pasaron, y era llegar al momento donde con mi esposa nos dijimos que Dios le bendiga, y no sabíamos si nos íbamos a volver a ver, si nos íbamos a encontrar, porque de ahí en adelante ya no tuve la compañía de ella, solamente el Señor estuvo conmigo mostrando su misericordia para conmigo y para con mi familia. Bueno, Dios les bendiga. Mi nombre es Flor. Los saludo a todos en el nombre del Señor Jesús. Y bueno, qué maravilloso el Señor permite por este medio, de verdad que se cuenten, se narren testimonios de las maravillas, de las grandezas que Dios ha hecho con muchos de sus hijos, en este caso con mi esposo. De verdad que vivimos tan cerca de esta tragedia, de esta pandemia, de verdad como muchos, no solo nosotros, pero vimos la gloria de Dios, sí, como mi esposo decía al inicio, que el día que ya no se pudo más, porque la idea era siempre que uno tenía era de no procurar que esa persona, esa familia, ese familiar, no llevarlo a un centro médico, porque esto significaba como que no iba a tener un regreso, y esa era el miedo, el temor que agobiaba a muchos y a nosotros también. Pero en el nombre del Señor esa noche, como mi esposo narraba, tomamos la decisión de hacerlo y nos fuimos, llamamos una ambulancia, todo esto era para nosotros muy difícil. Allí, como dice mi esposo, me quedé un buen tiempo con él hasta que ya pasó el primer filtro médico, y luego ya de ahí el mismo médico nos dijo: de aquí entra, de aquí ya usted no puede seguir con él, despídase. Y de verdad que nos enlazamos unas miradas y de ahí era una incertidumbre total, no sabíamos qué pasaría de ahí en adelante. Pero de ahí en adelante también Dios empezó a darme a mí una fortaleza, ya que yo venía también de un proceso de recuperación de mi enfermedad, de una parálisis que había tenido. Y eso me ayudó muchísimo a fortalecer muchas de esas secuelas que dejó esto en mí, porque yo empecé a hacer un trabajo de oración muy especial con la ayuda de muchos ministros y sus esposas y muchas congregaciones que se unieron al mismo clamor de los que estábamos pasando por esta tragedia del COVID. Y de verdad que de ahí en adelante fue una experiencia maravillosa porque pudimos ver esa gloria tan cerca de nosotros. De verdad que yo tuve unas experiencias con Dios maravillosas que nunca en la vida había tenido, porque Dios empezó a tratar conmigo por medio de esa oración y hablarme. Y yo, mi deseo era estar siempre de rodillas. Para mí no importaba muchas cosas elementales de la vida de una persona, como comer, como dormir, porque para mí lo más importante era estar en la presencia del Señor. Y Dios quiso llevarnos, no sé, a este nivel de oración, para de verdad yo hoy por hoy decir que la oración del justo puede muchísimo.
Y muchas experiencias así tuve todos esos 52 días que él estuvo allí en esa clínica. Fueron días en los cuales fueron inciertos muchas ocasiones, porque no sabíamos si cualquiera de las llamadas médicas día por medio que le hacían, nos decían, ya dejó de ser mi esposo, pero siempre había una esperanza de vida. Bueno, y como mi esposa precisamente les habló y tomando ese momento donde ya ingresando a la clínica al amanecer del jueves, tuve que decirle al Señor que si no había un rinconcito en esa clínica para mí, pues la clínica de verdad que estaban en ese momento a más del 100% de ocupación y en realidad yo que estuve allí me di cuenta que no había dónde poder tener un paciente. Incluso a mí me ubicaron en una habitación que en ese momento estaba hasta desordenada. Lo único que había allí era un toma de oxígeno por el cual lo necesitaba urgentemente y por eso me ingresaron a esa habitación. Ese mismo día yo empecé a ver la gloria de Dios. Ese mismo día me di cuenta que Dios había entrado conmigo a esa clínica, pues al mediodía escuché a una de las recepcionistas que estaban ahí para recibir los pacientes que nunca vi, que nunca conocí, solamente escuché la voz cuando dijo a don Jaime Sánchez, me lo dejan a mí, yo le busco hoy habitación, sea como sea. Y esa joven o esa mujer nunca la vi y a las 6 de la tarde volví nuevamente a escucharla cuando dijo, ya le encontré habitación a don Jaime Sánchez, a las 10 de la noche lo vienen a recoger. Y de verdad, a las 10 de la noche llegó la ambulancia, me sacaron de ahí de urgencias de la Poscal de Bucaramanga, me llevaron a la Fosunap y me colocaron en una habitación múltiple donde habían muchos más enfermos igual que yo, en la misma condición que yo. De esas personas que estaban ahí, puedo decirlo, para la gloria de Dios, solamente yo quedé vivo. Los demás murieron a mi lado, empezaron a morir tipo 2, 3 de la mañana y estaban a mi lado muertos. No los podían recoger de una porque no había tampoco lugar donde colocar los que morían. Por eso yo pasé la experiencia de pasar la noche o la madrugada, 4, 5, 6 horas con un muerto a mi lado, viendo al otro lado morirse también y quedar ahí muerto sin ninguna oportunidad. De esa habitación solo salí yo, me llevaron ya a una habitación solo. Y el primer domingo que pasé allí, eh, recuerdo que al mediodía más o menos, al mediodía subió la médico que me estaba atendiendo y me dijo, así como muchos de mis compañeros pastores me dicen y amigos, Jaimito, nos toca internarlo en la UCI, pero vas para Barranquilla. Y en ese momento, cuando ella me mencionó que iba para Barranquilla, inmediatamente con mi cabeza le dije que no iba para allá. Yo era consciente de que el irme o mandarme para Barranquilla era simplemente pues no regresar. Y en mi mente pensé, si he de morir, muero en mi tierra. Y entonces precisamente denegué el ser trasladado para la ciudad de Barranquilla. Llamaron a mi hijo porque él fue el que se encargó de toda la parte médica y él también denegó esa salida para Barranquilla, pues allí no teníamos incluso familia que nos pudiera ayudar, mi esposa quedaría demasiado lejos para irse a Barranquilla y entonces la incomodidad sería terrible. Esa misma tarde del domingo, ya en la noche, no sé qué horas serían, pero volvió a salir la misma médico y me dijo, bueno, Jaimito, le tengo la UCI aquí en la Fosunat, ¿la toma o la deja? En ese momento yo estaba boca abajo en la camilla y metí mi cabeza en la almohada y hablé en mi pensamiento con Dios y le dije al Señor que si era necesario pasar por la UCI y Dios me hizo entender de que sí tenía que ir por la UCI. Cuando el Señor me hizo entender de que tenía que ir por la UCI, entonces le pedí a Dios que ayudara a mi familia, que ayudara a mi esposa, que ayudara a mi hijo y que, bueno, quedarían ellos ahí, que Él extendiera su gracia y su misericordia sobre ellos y los sacara adelante, pues yo era consciente de que no tenía sino más o menos un 20% de posibilidades de vivir.
no era más. En ese entonces la UCI no daba más oportunidades, sino el 20% para vivir. Y le pedí perdón al Señor, y algo que hice en esa oración, que con mi mente la hice porque no tenía oxígeno para hablar, porque cuando no hay oxígeno en los pulmones no se puede hablar. Y en mi mente le dije algo muy importante al Señor, y fue: Señor, delante de ti no hay un hombre, hay un esclavo. Y el esclavo no tiene derecho a nada, sino lo que dictamine su Señor. Por eso usted es mi Señor, el dueño de mi vida, y mi vida está en las manos tuyas. Haga conmigo según tu voluntad. Y entonces en ese momento yo volteé a mirar al ayudante, el médico ayudante de la doctora que me estaba viendo, y le hice con la cabeza que sí, que íbamos para la UCI, y a los 10 minutos ya estaba en un coma inducido profundo, listo para entubar y demás cosas que pasaron. Bueno, gloria al Señor. De verdad que en ese tiempo, pues nosotros en casa, con mi hijo, nos íbamos para la clínica, afuera, nos parábamos ahí, mirábamos hacia el piso donde tenían a mi esposo y nos tomábamos de la mano y llorábamos y orábamos por él, hacíamos una oración, le decíamos: Señor, si en su infinita misericordia usted quiere darle la vida, regálele una oportunidad para vivir. A mi papá, decía Ser, y decía a mi esposo. Eh, Hermano, yo en este periodo de tiempo que él estuvo allí, yo me aferré mucho a una historia de la Biblia, que fue la historia de Lázaro, Marta y María. Y yo le dije al Señor en oración, le dije: Señor, usted tuvo mucha misericordia de esa pequeña familia de Betania, que no eran sino ellos tres, Marta, Lázaro y María. Y muere su única esperanza para estas mujeres allí. Y yo le dije: Señor, usted le dio la vida. Nosotros somos tres y yo necesito a mi esposo y mi hijo necesita a su papá. Señor, en su infinita misericordia, porque yo algo sí tuve, hermanos, los que escuchan este testimonio, es que nunca contendí con la soberanía de Dios, cosa que ningún ser humano debemos de hacer, ningún cristiano, porque nosotros sabemos que nuestro Dios es soberano y que Él hace lo que quiere y cuando quiere. Pero sí me aferré a esa misericordia del Señor. Le dije: Señor, tú eres soberano y puedes hacer con mi esposo como quieras, incluso conmigo. Pero Señor, me aferro a tu misericordia, así como la tuviste de esta pequeña familia de Betania, téngala también de nosotros, Señor. Y esa era mi oración, y yo sé que Dios respondió esta oración porque Él me decía en qué forma, en esa dimensión de la oración, el Señor me decía: yo hago cosas grandes, yo estoy haciendo cosas grandes, yo estoy obrando cada día. No temas, yo estoy contigo. Y siempre me llegaban estas palabras del Señor que me alentaban para seguir, para continuar, porque realmente hubieron momentos muy inciertos. Incluso hubo un momento en el cual los médicos, partes médicos que nos no daban esperanza, y usted sabe que el médico es franco al hablar, es su forma, y ellos tienen que ser realistas con la situación. Pero esto para uno es difícil. Al oír esto, nos daba mucha tristeza saber de que él pudiera partir, pero yo seguía aferrada a esa misericordia. Y una noche allí en la sala del apartamento donde estábamos allí en Florida Blanca, em, yo estaba orando como en eso de la 1:30 de la mañana. Y yo en esa oración vi una gran multitud de muchos hermanos. Recuerdo haber visto muchas esposas de pastores reconocidas. Recuerdo haber visto muchos directivos conocidos. Recuerdo haber visto muchos hermanos conocidos y no conocidos. Todos de rodillas con las manos hacia arriba, hacia el cielo, que clamaban muchísimo. Y escuché una voz en ese momento que dijo: la oración ha llegado a mi presencia. La oración de los justos ha llegado a mi presencia. Escuché esto.
y ya, ha llegado a mi presencia. De ahí que empezó un proceso en la vida de mi esposo en el cual ya hay muchos días un doctor nos llamó, un doctor con una voz así como de un anciano ya, y me llamó con mucha dulzura y mucho cariño y yo contesté esa llamada porque usualmente mi hijo era el que las contestaba. No me dejaba contestarlas a mí porque él le daba miedo cualquier noticia que yo recibiera contraria. Pero ese día contesté yo la llamada y me habló un doctor con una voz muy dulce, no sé, y me dijo, tranquila, siga teniendo fe en ese Dios que usted tiene. Este muchacho se puede sacar adelante. Y de ahí eso me volvió muchas fuerzas, mucha esperanza, mejor dicho, me llenó a mí de mucha esperanza en ese momento que necesitaba oír esas palabras. Y de verdad que yo comprendí que Dios había empezado un proceso de sanidad en la vida de mi esposo y también un proceso en el cual teníamos que pasar. Dios sabe por qué teníamos que pasar, porque yo sí algo digo, hermanos, que Dios quiere siervos procesados para grandes cosas, gloria al Señor, y para grandes experiencias. Y de verdad para reconocer cada día la grandeza y la soberanía de este Dios tan magnífico que nosotros tenemos. Gloria al Señor. Como dice el salmista, si Dios no hubiese estado con nosotros, vivos nos habían tragado, dice la palabra de Dios. Y de verdad que si Dios no hubiese estado con nosotros, tanto en la casa, con mi esposa, con mi hijo y yo allí interno en la clínica, no hubiésemos salido, yo no hubiera salido. Porque cuando ya quedé entubado, entonces yo duré más o menos 18 días entubado. En esos 18 días tuve 8 infartos cardíacos. De esos 8 infartos cardíacos tuve 4 muertes y la última que tuve de las muertes fue una muerte súbita. En la historia clínica está todo ese proceso que se vivió. No lo sentí porque estaba en un coma inducido, pero en la historia clínica y los médicos que hasta el día de hoy todavía me tienen en controles, ellos me lo han dicho. Cuando empezamos el proceso, la parte médica empezó el proceso nuevamente de extubarme y empezar a salir de la UCI e ir a UCI intermedia. Fue muy complicado, muy difícil, porque ese despertar después de un coma inducido no es fácil. Y claro, me tuvieron que amarrar de mis pies, tuvieron que amarrarme de mis manos. Involuntariamente me quité la sonda por donde me alimentaban. Yo duré sin comer comida sólida aproximadamente unos 45 a 47 días, alimentado solamente por una sonda. Perdí todas mis capacidades motrices porque perdí más del 60% de la masa muscular. Así que yo estaba en una condición bastante precaria. Médicamente, mi recuperación duraría aproximadamente 5 años, pero Dios es muy bueno. Él, cuando empezó a obrar en mí, esa recuperación fue demasiado rápida, muy rápida. Bueno, ya después de que pude despertar o empezar a tener conciencia, también conocí lo que es el delirio. Nunca sabía qué era el delirio, pero viví el delirio aproximadamente unos 10 días. Es algo no agradable, es vivir una vida irreal, es ver cosas que supuestamente están pasando y la realidad no están pasando. Eh, Todo eso lo viví en ese episodio, en toda esa vivencia. Tuve que estar, después de que me estubaron, entonces tuve traqueostomía, tuve soporte vasopresor al corazón, tuve una cantidad de medicamentos altamente fuertes que tuvieron que estar cambiando de vena de un lado a otro porque el medicamento era tan fuerte que empezaba a carcomer mis carnes y empezaban a huequear mis venas.
y de esa manera entonces se complicaba la situación. Pero en todo eso Dios se glorificó, en todo eso Dios extendió su mano hasta que un 18 de agosto pudimos salir de la clínica, gracias al Señor. Y yo en ese momento me di cuenta que Dios se había glorificado de una manera especial. Claro, yo salí en una silla de ruedas, salí sin poder caminar, salir sin poder escribir, no podía comer por mi propia mano, porque no tenía las capacidades. A mí me tocó nuevamente iniciar de cero, aprender a caminar, aprender a escribir, aprender a comer, poderme valer por mis propios medios. Me costó un episodio más o menos como de unos 3 meses, pero Dios estuvo conmigo en su misericordia y en su gracia. Bueno, gloria al Señor. También algo que recuerdo de todo esto fue una hermana que trabajó allí en esta clínica y después de ya todo esto, que mi esposo salió a casa y empezó la recuperación, ella trabajó en esta clínica y allá hubo una enfermera que mencionó todo esto de los pacientes del COVID. Decía, hay un paciente que recuerdo en especial que, que nosotros cuando íbamos, bajábamos al lugar del cuarto de él, tenían que ir a hacer lo necesario allí. Como enfermeras decían ellas, ¿cómo este señor todavía continúa vivo? Ellas se admiraban. Entonces la hermana le preguntó, ¿de casualidad ese señor no se llamaba Jaime Sánchez? Dijo, sí, así se llamaba. Digo, y nosotros nos sorprendía de que él amaneciera vivo, porque era que él no daban esperanzas de vida, pero continuaba vivo y nosotros nos preguntábamos qué tan raro, ¿por qué? Pero Dios estaba haciendo un proceso especial a él allá en esa clínica. Gloria al Señor. Y de verdad que cuando él pudo salir a la UCI intermedia, que ya se podía visitar el paciente cuando salía de esta UCI, para mí era difícil. Yo no sabía la primera vez que el doctor me dijo, a esta señora déjenla ir todo el día. O sea, ya solamente era un horario y específico de unas 2 o 3 horas y ya. Pero el médico dijo, déjenla ir todo el día. A mí me dieron esa autorización de estar con él si quería todo el día. Y entonces yo estaba allí. Pero la primera vez que yo tuve esa experiencia de ir a visitarlo, yo tenía demasiado miedo, mucha impotencia de cómo él reaccionaría. Y algo que le dije yo, Señor, que cuando yo entre a ese cuarto, Él me reconozca, que Él sepa quién soy yo. Y cuando yo llegué allá a verlo por primera vez, que pude ingresar a verlo, yo lo toqué y le dije, hola, mi amor, ¿cómo estás? Y él abrió los ojitos y me sonrió, volvió a quedar dormidito. Pero yo supe ahí que Dios me había otorgado ese favor de que Él me conociera a mí. Y así empezó todo. Cuando ya iba saliendo de esta UCI intermedia, ya pasaban los días y ya daban tregua de pasarlo al piso, a cuarto. Una de las jefes de enfermería me dijo, tenga mucho cuidado cuando lo lleven a él allí, porque una cosa es estar en UCI y otra cosa es estar allí. Le toca que usted le pida el favor, que por favor le ayuden con esto. Y ciertamente yo tenía un poco de miedo de cómo enfrentarlo, pero Dios ha sido tan misericordioso con nosotros en todos estos procesos que cuando él llegó allí a piso y lo pasaron a la habitación, eso entraba, era varios, entraba el neumólogo, entraba fisioterapeutas, entraban, estuvieron demasiado pendientes, eh, todos estos funcionarios de la salud, profesionales de una cosa, de otra, estuvieron muy pendientes. De verdad, esta parte médica, Dios la bendiga. Yo le decía, Señor, bendiga a cada persona que intervino en la recuperación de mi esposo, porque Dios usó la ciencia, porque Dios usa la ciencia para bien del hombre, hermanos. Y Dios en este caso usó todos estos profesionales. Ellos estuvieron muy pendientes, ellos no abandonaron a mi esposo ni un solo instante allí hasta que ya salió a casa. Y de verdad que vimos la gloria de Dios de principio a fin.
De verdad que fueron días muy inciertos, pero en todo Dios se glorificó. Y yo le doy muchas gracias a las iglesias, a los hermanos, a los pastores, a las esposas de pastores que se unieron con nosotros en esa oración y que se unieron por muchos también que estábamos viviendo esta misma situación. Pero mi esposo, de verdad que esas oraciones yo sé que llegaron a la presencia de Dios. Por eso le doy gracias a todos los que oraron por nosotros. Y aunque nunca he podido cada uno darle las gracias de forma personal, si por este medio me escuchan, yo sí le doy las gracias porque yo sé que ustedes lo hicieron, porque el Señor mismo lo confirmó. Esas oraciones llegaron a la misma presencia del Señor. Gloria al Señor. Bendito Dios. Wow, wow. Definitivamente todo parecía que no pintaba bien, que con el tema del traslado a otra ciudad, que luego que no había habitación, los que acompañaban a hermano Jaime en esa habitación fallecían, y sin embargo pues los médicos, las enfermeras se sorprendían que pues lo de hermano Jaime no era normal, y que pues pasó todo esto que cuenta él en el tema de que Dios le permite a él revivir una y otra vez. Este Dios es demasiado grande. Este Dios realmente se pasa de bueno, de bondadoso. Porque pues Él nos muestra su favor. Y más en una época de esas que era bien complicada. En donde pues prácticamente alguien entra, el temor, ¿no? De llevar a ese familiar al hospital. Ya incluso significaba el poder arriesgarse a no verlo nunca más. O verlo totalmente diferente a como entraba. Porque eso pasa, ¿no? En caso fue de ustedes así. Sé que no he hablado mucho, pero es por lo que he estado como un espectador más. Sé que soy parte del programa, pero cuando en este tipo de testimonios van transcurriendo el relato, me convierto en un espectador. Muy poco intervengo, pero bueno. Esta sí es una pregunta, y más que una pregunta, es saber qué pasó después de haber salido del hospital, porque pues el salir del hospital supone muchos cambios en todo el sentido, es decir, salir usted de un hospital, de un lugar muy monótono, lleno de enfermeras, de un cuarto color blanco, con muchas cosas ahí. Mentalmente uno está, no sé, como diferente, se siente uno como muy asustado, y volver a hacer las cosas básicas de poder aprender a caminar, de comer. Es un proceso bien complejo, bien difícil. En el caso de ustedes, cómo fue a salir del hospital, esa transición, porque es bien dura al principio, pero pues con un poco de esfuerzo se logra, y pues con la ayuda de Dios. Bueno, y llegamos precisamente un domingo al apartamento donde vivíamos ahí en Florida Blanca. Y cuando llegamos allí, bueno, la iglesia nos hizo un recibimiento, me hizo un recibimiento que nunca se me olvidará, la iglesia en La Paz, Florida Blanca. Y para mí era una felicidad poder volver al apartamento, poder volver a estar en familia con mi esposa, con mi hijo, que en ese entonces no se había casado. Y resulta que, bueno, me subieron al apartamento y cuando yo llegué al segundo piso donde vivía y entré al apartamento, quedé, digámoslo así, quedé perdido. Yo no sabía por qué volví al apartamento. No me acomodé en ninguna parte. Fui a acostarme en la cama donde con mi esposa dormíamos, no pude, no fui capaz. Tuve que buscar otra habitación y busqué otra cama y busqué otra cama para tratar de acomodarme, pero fue muy difícil, muy complicado. Al lunes, en las horas de la tarde, tipo 6 de la tarde, llegó un fisioterapeuta y tan pronto él entró a la habitación donde yo estaba y me observó, inmediatamente le dijo a mi hijo: lo que tiene su papá es irrecuperable. Y dio media vuelta y se fue. No hizo más nada. Yo lo escuché. Bueno, cualquiera que no tenga
una fe puesta en el Señor se derrumba al escuchar esas palabras. Pero no, yo tenía mi convicción puesta en Dios. Yo dije, si Dios me sacó de esa clínica, me permitió vivir, Él me ayudará. Él me ayudará. Y bueno, me quedé tranquilo. Empecé a luchar con el trastorno del sueño. Empecé a luchar con la ansiedad, que fue muy complicado. Se me llegaban casi esas noches, 4 o 5 de la mañana, sin poder dormir. Cuando ya iba llegando las horas del día, en la tarde, tipo 3, cuando ya el día como que empieza a declinar, la ansiedad era tremenda porque uno empezaba a pensar, otra noche más que no puedo dormir. Y empezamos a luchar con eso, pero en todo eso Dios también nos ayudó. El miércoles siguiente de esa semana llegó una joven, una fisioterapeuta, que también es de la iglesia. Esta muchacha, esta hermana simplemente me dijo, pastor, esto le va a doler, pero es su recuperación. Esta joven también creía que Dios nos iba a ayudar y ella empezó a trabajar conmigo todos los días. También esta joven, Dios la bendiga de una manera especial porque ella trabaja en la clínica donde trabaja y soltaba su turno de trabajo fuera de día, fuera de noche, al apartamento me llegaba y empezaba a trabajar conmigo 1 hora, hora y media, a tal punto que a los 20 días más o menos de estar en esas terapias de recuperación, ya tenía más o menos un 30-40% de masa muscular recuperada. Ya podía empezar a moverme por mí mismo, ya podía dar pasos por mí mismo, ya podía empezar a a coger una cuchara y empezar a tratar de comer. Todo eso fue un proceso, a tal punto que a los 2 meses y medio que ya llevábamos de terapia, tenía una recuperación de masa muscular muy óptima, en un 85-90% ya recuperada. Gracias a Dios el Señor nos ayudó en todo eso. Una de las cosas que más me hacían falta para mí era estar en la iglesia. Eso me hacía mucha falta, ir a un culto. Ya llevaba muchos meses de no poder ir a un culto y para mí era tan esencial estar en la iglesia que el primer momento en que pude salir, porque yo salí de la clínica y el médico que me dio salida me dijo, por un mes usted no puede tener contacto con nadie, nadie lo puede visitar, no puede estar expuesto a una gripe, no puede estar expuesto a nada, le toca cuidarse mucho. Mi esposa cerraba puertas y ventanas del apartamento tipo 3 de la tarde, los abría el otro día tipo 9, 9:30 de la mañana. Así que era una situación bastante complicada, pero Dios nos ayudó y cuando yo ya pude salir del apartamento, empezar a dar mis primeros pasos por una peatonal, una de las cosas primeras que hice fue ir a acercarme al templo y aunque no pude entrar, me quedé sentado en unas escaleras para poder escuchar un domingo en la mañana la escuela dominical. Eso para mí fue muy gratificante. Amén, amén, así es, gloria a Dios. Bueno, hermano Jaime, hermana Flor, primeramente a Dios agradecerle el permitirme estar aquí oyendo de lo que Él hace, de sus prodigios, de sus maravillas y de sus milagros. El verlos a ustedes, a mí personalmente es ver un milagro vivo, es confirmarme a mí mucho de que Dios existe, que es real y que Él definitivamente hace algo especial por todos nosotros. Indiferentemente, pues sé que Dios tiene un plan para ustedes en su ministerio, en su hogar, con Sergio, que no lo hemos nombrado, pero que con él vamos a tener un podcast aparte. Pues sí, contándonos la versión de él, cómo dijo, cómo se sintió. Entonces, qué bueno haber oído de lo que Dios hace. Definitivamente ayuda y fortalece nuestra fe. Hermano Jaime, hermana Flor, ya para terminar, quisiéramos saber qué enseñanza les deja esta etapa de la enfermedad
¿Qué se llevan de ese proceso y qué consejo les pueden dar ustedes a aquellas personas que están pasando por un proceso cualesquiera que sea y que necesitan creer definitivamente que hay un Dios que aún sigue haciendo milagros y obras poderosas en la vida de los seres humanos? Bueno, gloria al Señor, de verdad que sí, en todo esto le doy gracias a Dios porque nos enseñó, este proceso nos enseñó a valorar la vida, a saber de que uno tiene una vida, un lapso de tiempo aquí en la tierra y que debe saberlo vivir con sabiduría. Como dice la palabra del Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Entonces Dios quiere siervos y siervas procesados. De pronto esos procesos hacen falta en la vida, claro, son procesos fuertes, tal vez a unos más fuertes que otros, pero todos necesitamos pasar por ahí. Cuando no se pasa un proceso como tal, de pronto no se tiene la capacidad de saber vivir como Dios quiere que nosotros, sus hijos y sus servidores vivamos. Gloria al Señor. Por eso, mi hermano, cada vez y mi hermana que usted tenga un proceso, dele gracias a Dios de que con propósito Dios lo está haciendo. Gloria al Señor. Porque nosotros después de todo eso pudimos ayudar y hasta el día de hoy hemos podido ayudar a mucha gente con muchos problemas psicológicos, problemas emocionales que nos han llegado a la vida a nosotros. Y por medio de esta experiencia que nosotros hemos tenido, problemas de salud agobiantes, uno puede dar una palabra certera que uno ve que le da descanso al alma de esa persona. Y como Dios para eso nos puso, para servir y para ayudar a otros, pues uno tiene que pasar esos procesos. Y yo hoy por hoy digo, bueno, el Señor nos sacó al otro lado en victoria. Y no es en vano, no es para que nosotros simplemente nos quedemos contando la historia, sino para que de aquí hasta el día en que el Señor decida determinar el final de nuestros días, de verdad podamos hacer algo por esta humanidad perdida, por esta humanidad enferma, no solo del cuerpo, sino del alma. Y nosotros poder llegar a esas personas con un aliento, con una voz de esperanza y también hacerles ver la gloria de Dios, también hacerles ver que hay un Dios que como nos ayudó a nosotros, los puede ayudar a ellos. De manera, hermano, que estos procesos en nuestra vida han sido de grande bendición. Gloria al Señor. Y a todos los que nos escuchan, de verdad reciban un caluroso saludo en el nombre del Señor Jesús y cualquier situación que estén pasando, sepa que hay un Dios que los va a sacar en victoria. Un saludo para todos en el nombre del Señor Jesús. Bueno, la experiencia que nos queda es que si nosotros confiamos en Dios y esperamos en Él siempre tendrá una respuesta y Él siempre se glorificará. Por eso es que la misma Biblia dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la esperanza de lo que no se ve. Y nótese que cuando muchas veces humanamente no hay esperanza, en Dios sí la hay. En Dios siempre hay multitud de oportunidades. Y yo fui testigo de ello y soy testigo de ello. Dios sí da oportunidades. ¿Qué necesitamos nosotros? Es aferrarnos a Dios. En vez de desconfiar, en vez de alejarnos, en vez de decir, yo ya no puedo, llegar nosotros a creer que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso somos testigos de cómo Dios se glorificó y se seguirá glorificando, no solamente en mí, sino en todo aquel que aprende a confiar en Dios y a esperar en Él. Así que me alegra poder contar este testimonio. Son muchas otras cosas más, pero Dios hasta aquí nos ha ayudado. Me alegra saludarles. Dios los bendiga de una manera especial. Que Dios siga fortaleciendo su vida como solamente el Señor lo puede hacer. Bueno, así que ya oyeron todo de parte de nuestros ministros, así que Dios les bendiga y nos vemos en un próximo capítulo
con más proyectos, con más personajes y con más testimonios. Si has llegado hasta el final de nuestro capítulo podcast, me permito agradecerte. Sé que has sacado un tiempo valuable de tu casa, o tu trabajo, o transporte en el que vas, o por doquiera que te encuentres. No olvides seguirnos en Instagram como Inspira Project _ para que estés al tanto de toda nuestra programación. Mil bendiciones.